Bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva, aquí como todas las semanas con el prestigiado economista Jorge Gordillo y su servidor Manuel Somoza para platicar de temas económico-financieros en México y en el mundo. Tuvimos una semana bursátil alrededor del planeta que yo considero buena, si tomamos en cuenta que la actitud del presidente Trump a lo largo de la misma fue bastante agresiva, anunciando distintos aranceles y distintas medidas en el entorno comercial con muchísimos países. Sin embargo, los mercados aguantaron y por eso vemos que el Nikkei tuvo un pequeño incremento, pero incremento al fin y al cabo de 0.63 en la semana. En el Shanghai Composite de China, más 1.09. El Eurostock de la Unión Europea, prácticamente tablas, con menos 0.06, o sea, una baja mínima. El Dow Jones perdió también muy poquito, 0.07. En cambio, el Standard & Poor's adelantó 0.62 y Nasdaq con un muy buen rendimiento de 1.59. La Bolsa Mexicana de Valores sí presentó una toma de utilidades y se contrajo 0.27 y el índice de Asia Pacífico tuvo un incremento de 0.46. Nuestra moneda se devaluó 1%. Sin embargo, es muy interesante porque a lo largo del año el peso se ha revaluado el 10% con respecto al dólar. El euro en la semana perdió un poquito, de 1.7 a 1.6. Sin embargo, el euro también se ha revaluado con respecto al dólar en el 12.46%. El petróleo perdió 1.55 y cerró el petróleo, el barril, en 67.39 el WTI. O sea que, como dije, fue una semana donde los mercados realmente aguantaron las, las agresiones comerciales del presidente Trump. Pero hay muchas noticias. Yo creo que en los Estados Unidos, en los mercados y la economía, pues la incertidumbre siguen siendo, por un lado, las políticas arancelarias del presidente Trump y también las agresiones de este personaje a Jerome Powell, que es el presidente de la Reserva Federal, donde se supo que el presidente se reunió con algunos congresistas republicanos para auscultarlos, a ver qué opinaban de que lo pudiera despedir, y dice él mismo que obtuvo el apoyo de ellos. Sin embargo, después dijo que no pensaba quitar a Jerome Powell de su cargo, que se esperaría que renunciara cuando le tocara, que sería en el mes de mayo del 2026. Pero bueno, el presidente Trump puede cambiar de opinión en forma muy fácil de la noche a la mañana. Salió la inflación del mes de junio, rebotó, nos la va a explicar el licenciado Gordillo. Esto no es una buena noticia y además todavía no se ve aquí realmente el impacto de la política arancelaria, porque como dije antes, pues los verdaderos aranceles van a entrar, ya entraron algunos, pero los más importantes van a entrar a partir del 1 de agosto, si es que verdaderamente ahora sí se cumple esa fecha. Pero bueno, la inflación sí es una preocupación para los inversionistas y para todo el mundo. ¿Por qué no comentas, Jorge, tu opinión sobre este tema tan relevante? Sí, para el mercado es muy importante. Saludos, Manolo. Gracias. ¿Por qué? Porque hay dos, decíamos, siempre hemos estado diciendo en las últimas semanas, hay dos vertientes de afectaciones a esta política comercial. Una posible debilidad en la demanda o posible debilidad de la economía y un aumento, por lo menos temporal o preocupante, en la inflación. Entonces, el mercado se enfoca cada vez que hay datos de económicos, como fue la primera semana del mes. La economía parece que pasó la prueba. La siguiente prueba es la inflación. ¿Cómo le está afectando la inflación? Ya estamos con datos de junio y ya tenemos ciertos aranceles. Todavía, como dicen, no están todos definidos. Y lo que hemos notado es que los empresarios han aguantado, han hecho estrategias de acabarse sus inventarios, se adelantaron
en mover producto a Estados Unidos, han tratado de sobrellevar o tratar de identificar cuál es la sensibilidad del consumidor sobre el precio. Y entonces han aguantado estos precios y no lo han reflejado directo a Estados Unidos. En algún momento sí tendrá que trasladar este costo al consumidor. Y entonces esto pone en prueba todos los dichos de Trump de que esta política no tendrá efecto alguno. Sabemos que tarde o temprano lo hará y qué herramientas tengan otros tipos de autoridades, en este caso la Reserva Federal, para contener esta situación. El verdadero riesgo actual que está viviendo la economía norteamericana es que se apague a tal grado que se estanque y que se quede arriba la inflación, una especie de estanflación que no vivíamos en mucho tiempo. Es un riesgo, no estamos diciendo que para allá vamos, pero el riesgo es latente y necesitan otro tipo de incentivos para levantar la economía y al mismo tiempo contener la inflación que no venga por el lado inflacionario. Totalmente de acuerdo. Yo diría que a mí, en lo personal, mi mayor preocupación sobre la actitud del presidente Trump es que la Reserva Federal, el banco central más importante del mundo, pierda para efectos prácticos su autonomía. Ahora, en lo económico, pues nos gusta o no nos guste, la economía norteamericana sigue funcionando razonablemente bien. El consumo se incrementó 0.6, se esperaba un incremento nada más de 0.1. Es una muy buena noticia porque este es el principal motor de la economía. Y luego cuando vemos el mercado laboral, pues van 5 semanas consecutivas donde las solicitudes de ayuda para desempleo decrecen, lo cual quiere decir que el mercado laboral sigue siendo robusto. Yo, a pesar de que ya hay algún miembro que vota en la Reserva Federal ahora el 31 de julio y seguramente pedirá que la tasa de interés empiece a disminuir, yo creo que en julio no va a obtener mayoría ese movimiento y que la baja de tasas la podemos trasladar hasta septiembre, porque tengo entendido que en agosto no hay reunión de política monetaria, ¿no? Entonces esa sería mi opinión. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. En materia arancelaria, pues también hay mucho ruido, ¿no? ¿Por qué no nos explicas de estas 150 cartas que mandó el presidente Trump? Digo, para que la gente no piense que nada más está atacando a sus socios. Va contra todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que lees de ello, mi querido Primero, Jorge? primero que ya estamos semana y media del 1 de agosto, ya viene la fecha fatídica que nos dijo que le va a poner aranceles si no terminan negociaciones. No vemos avances en la Unión Europea todavía, incluso ya amenazó con ponerle 30%. O sea, no vemos avances en Japón, no vemos avances en sus socios fuertes. Y ahora para sumarle, como dices, le da a 150 países una carta diciéndole que no son normalmente socios, en donde su comercio es pequeño, pero les va a poner un arancel entre el 10 y el 15%. O sea, es claramente una política para todo el mundo, es una política, es un retroceso completo en el comercio, en el libre comercio, va en contra de la Organización Mundial del Comercio, va en contra de lo que hemos trabajado por muchas décadas. Y bueno, el mundo se está defendiendo y va a tratar de reconstruirse a lo que viene. Sí, efectivamente, aquí lo importante es que México cómo puede aprovechar esta situación. Parece que viene la revisión del TEMEC en septiembre y bueno, tenemos toda cantidad de amenazas, tenemos muchas cosas que discutir y ofrecer o cambiar, pero en la medida que logremos, ya el nombre del juego ya no es salvarnos de aranceles, sino lograr relativamente tener menos aranceles que el resto del mundo, entonces sí nos generarán ciertas oportunidades que deberíamos aprovechar para el próximo año. Pero repito, tiene que estar en cómo terminan los aranceles en el mundo y cómo logremos pasar esta revisión del TEMEC. Oye, hablando de México y la carta que mandó el presidente Trump, pues no es muy clara, ¿no? Me preocupa que la tarifa esta o el arancel del 30% sea parejo, ¿no? Y no nada más se refiera a los productos que no están en el paraguas del TEMEC, ¿no? Porque si esa fuera la realidad, la noticia sería terrible para México. Pienso yo que no es lo correcto, pero ¿cuál es tu opinión? Que esto, el 30% nada más aplicaría a lo que ya hoy estamos pagando el 25%, lo subiría al 30%, que son los productos que no cumplen con las reglas de origen, o agarraría el todo. Lo que pasa es que él dijo,
este es el arancel que les estoy dando por el tema del fentanilo. El flujo de fentanilo les estoy haciendo pagar con un 25%, ya lo subo al 30%. Como es un tema que no tiene razón y no tiene sentido dentro de la negociación del TEMEC, no le puede cobrar a los productos del TEMEC. Entonces, por eso se han excluido de esta situación. El problema es que actualmente todavía casi el 50% de nuestra exportación trabaja fuera del TEMEC. Entonces, ese hay que trabajarlo rápidamente. Y sí es tan, perdón que te interrumpa, es tan alto porque yo había oído que únicamente estamos fuera de las reglas de origen como con el alrededor del 25% de las exportaciones. Dependiendo de los sectores, hay más, hay menos y más. Por ejemplo, el sector automotriz casi está en un 90% dentro del TEMEC, pero hay muchos sectores que no lo están porque les convenía pagar un arancel muy pequeño. Antes el arancel general era el 2.5%, ahorita ya se subió casi al 15%. De todas, hay que buscar un esfuerzo para regularizarlos y moverlos hacia el TEMEC. El TEMEC había perdido importancia en el pasado porque los aranceles eran muy bajos, había muchas restricciones, había que asegurar muchas cosas para tener un contenido regional. Ahora que el arancel ya subió en el mundo, ahora que tienes amenaza fuera del TEMEC, cobra mucha relevancia, cobra muy importante fortalecerlo, porque entonces sí puede ser una ventaja relativa Claro. importante de México a otro lado. Pues chequemos ese dato para la próxima semana. Oye, se nos acaba el tiempo, nada más. Me gustaría cerrar diciendo que la buena noticia en la semana fue que los primeros reportes de las empresas registradas o que forman parte del Standard & Poor's 500, los primeros reportes de los grandes bancos fueron francamente muy buenos, muy sólidos reportes, lo cual es una esperanza de que lo que falta, y falta todo, también tengan más o menos el mismo rumbo, ¿no? Yo creo que si los resultados del segundo trimestre son buenos y exceden las expectativas, como fue en el caso del primer trimestre, pues vamos a tener una economía en Estados Unidos todavía empujando hacia adelante. Se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, mi querido Jorge, pero sobre todo gracias a todos ustedes que nos acompañan semana a semana en Milenio, Mercados en Perspectiva. Nos vemos pronto. Gracias a ti, Manolo. Saludos a todos. Hasta la próxima semana.